quisiera empezar, Carmen, con saber cómo ha sido ese encuentro tuyo con el Señor. ¿Cómo fue ese primer encuentro del Señor en tu vida? Bueno, eh, digamos que soy de una familia católica, vengo de una familia católica, pues sí, practicante dentro de lo que muchas veces uno consideraba que estaba practicando su fe, pero mis padres pues nos dieron a mis hermanos y a mí unas buenas bases católicas. Em, Siempre fui u- una persona, una niña, una adolescente muy tímida, muy exageradamente tímida. Y digamos que de pronto esa misma timidez muchas veces me llevó como a de pronto encerrarme un poquito en mí, em, pero siempre sentía al Señor cerca de mí. Mm, Pues bueno, después fui creciendo, mi adolescencia, se puede decir que una niña tranquila, no fui así, de esas que hicieran pasar mucho trabajo a su papá y a su mamá. Bueno, me casé con el novio, el único novio que tuve, em, que es hoy mi esposo, y bueno, eh, yo diría que el momento en el que yo descubrí verdaderamente eh, como que esa presencia de Dios en mi vida, porque digamos que no era que estaba alejada, pero yo pienso que de todas maneras no estaba como debemos ser. Em, Fue cuando ya después de casada, con mi esposo, pues vamos a tener 33 años de casado este año. Y bueno, nosotros al principio de nuestro matrimonio, él también es católico, em, digo que vivimos una etapa muy bonita como pareja, como esposos. Empezamos nuestra familia con nuestro primer hijo, pero digamos que el Señor permitió algo en nuestra vida, porque yo digo que Él siempre está como buscando la manera de que de verdad nosotros como que nos acerquemos a Él, como que de verdad lo descubramos en nuestra vida. Y vivimos de esos 33 años de matrimonio, yo digo que aproximadamente unos, no sé, 10 11 años de mucha bollantez económica, donde nosotros pues teníamos todo lo que humanamente alguien puede desear. Eh, todo lo que tú quieras pensar materialmente, nosotros lo teníamos. Y pues estábamos bien como pareja, como matrimonio. Pero pues de pronto, digo yo, el Señor permitió unos reveses en nuestra vida, errores también de parte de nosotros, que ocasionaron que no digamos que de la noche a la mañana, pero gradualmente esa parte de esas finanzas, esa economía tan bollante, fue viniendo cada día para abajo, para abajo, para abajo. Y como siempre he dicho yo cuando comparto mi testimonio, pasamos de esas vacas bien gordas a las vacas flaquísimas. Y en medio de esa situación difícil que vivíamos, se puede decir que fue cuando nosotros, porque no solamente fui yo, fue mi esposo también, verdaderamente descubrimos a Dios. Fue cuando verdaderamente aprendimos, porque de pronto hasta ese momento creíamos que todo lo que teníamos, todo lo que habíamos logrado en la vida era por mérito nuestro, y resulta que no, era todo pura gracia y bendición de Dios. Entonces yo diría, como para empezar, que sí, que esa crisis económica fue la que verdaderamente nos llevó a los pies del Señor y a descubrir esas maravillas de Él en nuestra vida. Qué bonito comenzar primero reconociendo, ¿verdad? Todas esas cosas que el Señor permite, que muchas veces en el preciso momento no lo descubrimos, ¿verdad? Como una bendición de Dios, pero que esa crisis, que esos problemas, que esas situaciones te llevaron pues a ti y a tu familia a los pies del Señor y que hoy le sirves. Carmen, ¿cómo ha sido toda esta dinámica, ¿verdad? Desde su matrimonio y desde su familia a raíz de toda esta situación. Te reconociste obviamente junto con tu esposo como todas esas metidas de pata, llamémoslas así, ¿verdad? Pero ya yendo desde su matrimonio y con sus hijos a los pies del Señor, ¿qué les permitió vivir Él? O sea, ahí comenzó, yo digo que una nueva etapa, ¿verdad? Sí, claro. Eh, de hecho,
tenemos que reconocerlo que antes de todo esto, pues sí, nosotros íbamos a misa todos los domingos, pero pues yo reconozco, no, lo digo en este momento sin pena, porque lo que quiero hacer ver al contrario es la gracia de Dios y todo lo que Dios ora. Pues yo, si me preguntaban después de la misa de qué había sido el evangelio, qué había sido la homilía, yo estaba en otra onda. Nunca habíamos asistido a un grupo de oración, pues digamos que lo que te digo, simplemente ir a la misa, pues sí, no es que estuviéramos alejados completamente de Dios, pero sabemos que el Señor no nos quiere así tibios, que el Señor nos quiere de otra forma. Y, y el Señor permitió no solamente esa situación económica difícil, sino como me dijo una vez una amiga de la parroquia que me dijo, cuando llegan esas situaciones solo hay dos caminos para coger y es el de aferrarse a Dios o definitivamente desviarse. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que Él puso en el camino de nosotros angelitos, como siempre lo he dicho yo, porque de verdad que nosotros los seres humanos somos a veces instrumento de Dios para bendecir a otros, ¿no? Y en ese momento, pues el Señor puso esos angelitos en el camino que fueron los que no solamente nos ayudaron en esa parte económica, porque de verdad que el Señor se empezó a manifestar de muchas formas cuando nosotros empezamos a acercarnos a Él, sino que también esas personas, esos angelitos fueron los que nos fueron invitando cada día a acercarnos a Dios, o sea, eh, a descubrir verdaderamente a Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de, ¿qué te diré yo?, de acercarnos a Dios, de empezar uno como ese anhelo de escuchar las prédicas, de ir como conociendo cada día un poco más de Dios de lo que nunca habíamos en realidad conocido. Entonces, eso fue bien importante, pero también eso también fue muy importante para nosotros poder, digo yo, soportar y resistir la difícil etapa que vivimos, porque no es que porque empezamos a asistir a misa, a ir al grupo de oración, no es que las cosas se arreglaron, no es que la situación económica cambió. A veces era supremamente difícil, o sea, empezamos a pasar, no digo que no, las ayudas llegaban, el Señor se manifestaba de miles de formas, pero ya no era como antes que teníamos para todo, no. Era, uy, que si llegaba el fin de mes, que no hay para pagar esto, que no hay para pagar lo otro, que los niños los pueden sacar del colegio, que, o sea, miles de situaciones que empezamos a vivir, pero que no solamente el Señor nos ayudó en la parte económica a ir superando, sino también a darnos como esa esperanza, como esa paciencia, como esa paz en medio de la tormenta y poder aprender a manejar esas situaciones sin volverse uno loco y sin desesperarse, ¿sí me explico? O sea, no digo que no, yo tenía momentos, algo que tú acabas de decir ahorita es bien importante y es que en ese momento a mí había gente que me decía, pero es que lo que tú estás viviendo es bendición. Yo decía, pero ¿dónde está la bendición? O sea, ¿cuál bendición va a ser que aquí no haya con qué pagar la luz, el agua, el teléfono, los niños, todos los fines de año debíamos medio colegio de cada uno, qué hacíamos? O sea, era una situación difícil. Hoy ya hay, al ver muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, el cómo descubrir que Dios está ahí y que en medio de las situaciones difíciles Él nunca nos abandona. eh, y descubrir ese amor de Él es que veo la bendición. Y bueno, otras que fueron llegando en algunas cosas que ahorita comentaré también y que tienen que ver ya con ese llamado especial que me hizo él a mí directamente. Hacia allá iba, Carmen, hacia allá iba porque vamos a empezar a ahondar un poquito en ese llamado y en esa misión que tú estás, ¿verdad?, de la mano del Señor, porque es bien bonito identificarse también desde la vida de una mamá como lo eres tú, de una esposa como lo eres tú y como una cantautora como ahora lo está haciendo para gloria de Dios, ¿verdad? Cuéntanos tu testimonio de cómo llegaste a la música, ¿verdad? Yo lo he escuchado en varias ocasiones, pero quiero que aprecien cada detalle, porque muchas veces no vemos de todos esos milagros desde la cotidianidad. Entonces me encanta tu testimonio porque desde tu casita el Señor fue obrando y ha hecho muchas cosas más por muchas personas. Así es, bueno, bendito Dios. Eh,
bueno, remontándome a esa etapa en la que te digo que estábamos como descubriendo el Señor, pues yo personalmente, como te decía, estaba muy ávida de escuchar muchas prédicas, yo ponía mucho las emisoras para escuchar prédicas, y de pronto un día en una de esas prédicas yo escuché a alguien que decía que cuando uno tenía un pecado que uno no había confesado de hacía mucho tiempo, y un pecado grave, un pecado mortal, eh, era como cuando uno le tiene como una rendijita así, por muy pequeñita que sea, al enemigo y que él ahí, por ahí se puede colar en la vida de uno. Y bueno, cuando yo escuché esa prédica, yo dije, bueno, yo quiero confesar ese pecado, porque habían pasado muchos años y yo no lo había confesado. Pero la verdad es que no fue tan fácil. Yo siempre decía, voy a ir a confesarme, voy a ir a confesarme, y no lo hacía. Y yo iba a un entierro, por decir algo. Y yo veía en ese entierro, en la misa, un sacerdote que no lo había visto en mi vida, que no sabía quién era, y yo decía, bueno, este es el que voy a coger para que... Yo siempre digo que yo quería un sacerdote como el de Shakira, de la canción de Shakira, sordo, ciego, mudo, que no se acordara más nunca de mí, porque a mí me daba mucha pena confesar ese pecado. Y nada, no, o sea, ese día en el entierro no fui capaz tampoco, o sea, y así pasó mucho tiempo, pero un día en una vigilia de Pentecostés, eh, yo le pedí mucho al Espíritu Santo que me ayudara y me diera la fuerza para yo confesar ese pecado, porque yo no podía seguir teniendo eso guardado. Y bueno, bendito sea el Señor que ese día llegó. Para remate, ni siquiera fue un sacerdote desconocido, fue un sacerdote que conocía. Pero en ese momento el Señor me mostró de que, o sea, que yo no tenía que tener esa pena. Obviamente que sí la tenía en el momento. Yo cuando me confesé, me acuerdo que le agarré la mano al sacerdote, porque yo no era capaz. Y bueno, ¡puf! Dije, confesé el pecado. Pero en ese momento también descubrí que es lo que a veces uno como que no entiende en el sacramento de la confesión, que no es el sacerdote, o sea, en ese momento es el mismo Dios que está ahí como decirte, esperando con esa misericordia de Él, que nosotros lleguemos con la miseria de nosotros para Él devolvernos su misericordia en ese momento. Y bueno, yo en ese momento confesé el pecado. Como les dije, siempre he sido una persona muy tímida. De pronto para lo que el Espíritu Santo ha ido obrando en mí es para que deje la timidez para hablar de Dios. Ahí sí, ahí se me quita la timidez, pero todavía en mi vida personal de mis actividades soy muy tímida. Entonces, como tímida que era, el sacerdote llega y me dice que la penitencia que me va a colocar es que yo le escriba una carta a la Santísima Virgen María. Y ahí es donde entra ese papel tan hermoso de la Virgen en la vida de cada uno de nosotros, como sus hijos. Y pues yo dije, pues esta penitencia sí está, pero facilísima para mí, porque no era mucho de hablar, más bien de escribir, pero no canciones, o sea, de pronto me gustaba escribir algún pensamiento, alguna cosa. Entonces cuando el sacerdote me dice así, yo dije, bueno, no se me olvida que un 1 de junio del año 2010, yo me senté en el comedor de mi casa a cumplir mi penitencia y empiezo a escribir la carta. Ahí la tengo guardadita, son 2 hojas, porque el sacerdote me dijo, escríbale ahí todo lo que hay en su corazón a la Virgen María, sus sueños, sus anhelos, sus tristezas, sus alegrías, todo lo que usted le quiera decir. Y bueno, ahí la verdad me desfogué yo con la Virgen, pero de pronto cuando yo estoy terminando de escribir la carta, yo siento algo que es algo que yo no puedo explicar, o sea, yo no puedo decir, sí, sentí una voz audible en mi oído, no, es esa voz que uno no sabe cómo explicarla, pero sentí que me decía, busca otro papel y escribe lo que te voy a decir. Y bueno, yo busqué el papel y yo empiezo a escribir lo que como que en mi mente me iba llegando, pero a la vez me va llegando como una melodía. No sé cómo explicar cómo me llegaba la melodía, y más yo, que pues no soy músico, todavía es la hora en que no sé tocar instrumentos, no tengo estudios musicales, y, y de pronto me doy cuenta que lo que estoy escribiendo es una canción, o sea, una canción con música y letra a la vez. Wow, yo dije, qué lindo. Cuando llegó mi esposo y mi hijo ese día del trabajo,
Pues yo le dije, ay, qué lindo, mira esto tan bonito. Pero, ajá, yo la verdad pensé que eso era como algo así, que salió de pronto. Pero no, era, o sea, después lo descubro, que era un don, un regalo de Dios que me había dado después de esa confesión.